Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final, Territorios Vulnerables, una aproximación crítica al feminicidio, presentado por Sofía Pérez, Verónica Ortiz, Alex Infante y Naomi Cortés. Toda la presentación abordará una pregunta esencial. ¿Cómo puede entenderse y analizarse el feminicidio desde la teoría de Judith Butler, utilizando conceptos como la performatividad de género, la vulnerabilidad y la precarización de los cuerpos para comprender las lógicas de poder que producen, sostienen y normalizan la violencia contra los cuerpos feminizados y las identidades sexogenéricas? Para dar un poco de contexto y entrar en materia, vamos a empezar diciendo cuál es el término de feminicidio. Según la Organización Panamericana de la Salud, el feminicidio desde el 2013 es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. El término fue introducido por Diana Russell en 1976 durante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra la Mujer realizado en Bruselas, Bélgica. Como podemos ver en la imagen, se muestra el mapa latinoamericano de feminicidios de toda América Latina y el Caribe, en donde se registraron 13.235 feminicidios entre 2021 y lo que va a 2025. Entre los países con mayor número de casos se encuentra Brasil con 3.565, Colombia con 1.393, Guatemala con 1.139, Argentina con 506 y Perú con 329. Por otra parte, podemos ver que las modalidades de feminicidio registradas entre 2023, 2024 y 2025, las formas más frecuentes son el uso de arma de fuego y el uso de arma blanca. También encontramos modalidades relevantes como la presencia sostenida, como la asfixia o el estrangulamiento, los golpes y el uso de objetos contundentes. Además de eso, como podemos ver en el círculo, según el reporte, el 40,9% de los feminicidios fueron perpetuados por la pareja o la expareja de la víctima, lo cual evidencia la profunda centralización de la violencia de género en relaciones afectivas. En un 36,4% de los casos, el vínculo con el agresor es incierto o desconocido, lo que revela vacíos importantes en los registros y limitaciones institucionales para identificar las dinámicas de la violencia. Un 5,85% de los agresores corresponde a personas conocidas, mientras que otros vínculos de menor frecuencia incluyen agresores desconocidos, familiares directos o indirectos, entre otros. Primero, con la aproximación de los autores, vamos a hacer una con Emmanuel Levinas. Desde la perspectiva de él, el feminicidio puede ser comprendido como el punto extremo donde el rostro del otro deja de ser visto. La mujer, sea cis, trans o una identidad feminizada, deja de reconocerse como un ser vulnerable que interpela éticamente y se transforma en un cuerpo despojado de significado moral. Cuando la vulnerabilidad de esa vida ya no llama ni se compromete, se rompe la relación de responsabilidad, abriendo paso a la violencia. En este sentido, el feminicidio constituye la negación absoluta del rostro, un acto en el cual el agresor prioriza su voluntad, su dominio o su idea de orden por encima de la existencia del otro. Para Levinas, esto representa el fracaso más radical de conceptos como la proximidad, la sustitución y la responsabilidad, por lo que el feminicidio se presenta como una forma extrema de deshumanización ética. Ahora, dando la respuesta a cómo es que el cuerpo no puede ser pensado sin las definiciones de sexo y género, tenemos a Judith Butler, donde básicamente ella explica por qué esas dos ideas son las que le dan sentido social al cuerpo y no pueden ser vistas como individuales. Ella explica que cuando nacemos nuestro cuerpo no se entiende solo por su forma, es inmediatamente nombrado como niña, niño, masculino o femenino, y a partir de ahí se le asignan expectativas, roles, maneras de ser y pues comportamientos sociales. Es decir, que el cuerpo no aparece como un hecho puro o completamente natural, porque ya aparece interpretado por normas que dicen cómo deben ser leídos y qué significan. Por otro lado, el sexo y el género funcionan como lentes. Nos permite reconocer un cuerpo dentro del mundo social. Y sin estas categorías, un cuerpo sería difícil de ubicar porque son ellas las que organizan cómo entendemos quién es una persona, cómo debe ser tratada y qué posibilidades tiene en la sociedad. Es por eso que Butler dice que no existe un cuerpo fuera del sexo y del género, porque siempre estamos viviendo en marcos que nos dicen qué cuerpos cuentan, cuáles son normales y cuáles quedan fuera de lo aceptado. En conclusión, estas ideas muestran que el feminicidio no es un hecho aislado, sino el resultado de normas de género que vulneran y desvalorizan nuestras vidas. A continuación, abordaré los puntos 6 y 7. Para poder desarrollar estos puntos, retomaré a Judith Butler y dos conceptos que son fundamentales en su pensamiento. El primero, la vida precaria; el segundo, la performatividad del género, relacionados con el feminicidio.
El punto 6. Butler explica que existen vidas que no reciben el reconocimiento necesario para ser valoradas y protegidas. Ella afirma que no todas las vidas son tratadas como vidas, y esa desigualdad es lo que configura la precariedad. Esta idea permite comprender por qué, en muchos casos de feminicidio, las mujeres ya vivían en condiciones de vulnerabilidad antes del hecho violento. Muchas veces sus denuncias no fueron escuchadas, su seguridad no fue garantizada y sus necesidades no fueron tomadas en serio. Esa falta de reconocimiento previo hace que su vida sea más frágil y que la violencia encuentre un terreno ya marcado por la indiferencia. Aquí se conecta directamente nuestra pregunta principal. El cuerpo de una mujer se interpreta y se valora según normas de género que la sociedad impone. Estas normas influyen en su vida, es vista como plenamente digna de protección o no. Desde esta perspectiva, el feminicidio no surge de un momento aislado, sino de un proceso previo donde la vida de la mujer se fue precarizando. Considero que este concepto nos permite ver el feminicidio como la consecuencia extrema de un sistema que desde antes ya había colocado a estas mujeres en una posición de menor reconocimiento. Esto me lleva al segundo concepto que quiero abordar, que explica cómo las normas sociales se inscriben en el cuerpo y lo vuelven más o menos vulnerable. Punto 7. Género performativo y feminicidio. Butler sostiene que el género performativo no es algo natural o fijo, sino un conjunto de actos, comportamientos y expectativas que la sociedad espera de cada persona. La identidad de género se construye en esa repetición diaria de normas que definen qué significa ser mujer. El conflicto aparece cuando una mujer decide actuar fuera de esas expectativas, cuando elige autonomía, cuando cuestiona roles o cuando toma decisiones que no encajan con lo que se considera adecuado. Butler señala que los cuerpos no se ajustan a las normas o se vuelven más vulnerables, y esto refleja claramente en muchos feminicidios. En numerosos casos, la violencia aparece cuando la mujer toma una decisión que rompe la lógica patriarcal. Terminar una relación, denunciar, trabajar, estudiar o simplemente actuar desde su libertad. En ese sentido, el feminicidio funciona como un mecanismo de castigo hacia quienes desafían el orden de género que se les impone. Volviendo a nuestra pregunta guía, esto demuestra que el cuerpo no puede pensarse separado del género, porque es el género el que determina cómo se interpreta ese cuerpo y qué tipo de violencia puede llegar a enfrentar. Entender la performatividad nos permite ver que la autonomía femenina se vuelve un punto de tensión en un sistema que busca mantener ciertas normas. Es un conjunto de conceptos de Butler que nos permite entender que las definiciones de sexo y género determinan el valor, el reconocimiento y la vulnerabilidad de los cuerpos. Desde esta perspectiva, pues el feminicidio o la manifestación extrema de una desigualdad que estaba operando mucho antes del acto violento, es analizarlo que nos ayuda a comprender el problema y a reconocer la importancia de transformar las condiciones que lo permiten. Parresía y colectivos, honrar a los cuerpos violentados. La parresía es el acto de decir la verdad aunque implique un riesgo, y esta idea es fundamental para entender la lógica del feminicidio. Butler explica que muchas vidas no se consideran llorables hasta que son reconocidas públicamente. Por eso, el feminicidio no solo elimina la vida de la mujer, sino que también intenta borrar su memoria y silenciar a quienes la reclaman. Ahí es cuando aparece la parresía. Cuando las madres, familiares y colectivos hablan, rompen ese silencio que sostiene la violencia. En Colombia, un ejemplo es el mensaje de "las escuchas tenían razón" o "las escuchas tienen razón", donde muestra cómo las mujeres de la Comuna 13 reconstruyeron públicamente la memoria de sus familiares desaparecidos, enfrentando a la misma estructura que permitió la violencia inicial. En México, otro ejemplo son las madres buscadoras, que son un ejemplo extremo de cómo la violencia se extiende hasta ellas, porque al ejercer la parresía desafían directamente a los responsables. Varias han sido asesinadas por buscar a sus hijos o esposos, mostrando que el feminicidio no es un hecho aislado, sino es un tema que castiga tanto a la violencia como a quien intenta nombrarla. Por eso la parresía es clave. Convierte la memoria en resistencia, demuestra que honrar a los cuerpos violentados es también proteger a quienes desde el amor se niegan a aceptar la desaparición y la impunidad. Como conclusión y respondiendo a la pregunta del principio,
La persistencia de la violencia contra las mujeres muestra que ninguna de nosotras está completamente a salvo. El feminicidio atraviesa nuestra vida cotidiana y las formas en que fuimos criadas y estereotipadas condicionan nuestro lugar en la sociedad. Por eso, los colectivos convierten las calles en espacios de memoria, exigencia y justicia, como lo decían anteriormente. Desde Butler entendemos que muchas mujeres viven en precariedad porque sus vidas no reciben el reconocimiento ni la protección necesaria para ser vistas como valiosas. Esa falta de valoración explica por qué la violencia no genera siempre el mismo impacto ni la misma justicia. Para Butler, el género es performativo, una norma que define qué cuerpos son considerados legítimos. Cuando las mujeres o identidades feminizadas desafían esas normas, su vida se vuelve más vulnerable y más expuesta a violencias extremas como el feminicidio. Muchas gracias.